Saludamos a todos los hermanos que están en esta noche conectados con nosotros. Damos gracias a Dios por poder tener esta reunión por este medio y especialmente agradecido al Señor porque estamos cumpliendo como iglesia 21 años de que comenzamos aquí en Capilla del Señor, un 13 de mayo del año 2000, nuestras reuniones en un pequeño salón allí de 7x3. Comenzábamos las reuniones para comenzar una iglesia y fundar una iglesia. Damos gracias por todos los años que han transcurrido, todas las personas que han podido conocer a Cristo, muchas transformaciones, otros han ido a otras obras, a otros lugares, pero gracias a Dios por su testimonio, por su obra, porque estamos aquí, más allá de la pandemia, de la enfermedad, alabar a Dios, agradecerle por estar en este lugar en Capilla, por tener esta pequeña obra que por 21 años levantamos en alto, especialmente la palabra de Dios, tanto el Evangelio verdadero, que en los tiempos que corre es una bendición poder escuchar el verdadero Evangelio de salvación, y la exposición de la palabra, que es lo que Dios nos ha dado. Por eso damos la gloria, damos las gracias a nuestro Dios. Así que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y el estudio. Comenzamos el domingo pasado desarrollando el pecado de orgullo de Israel. Recordemos que Israel tenía que exterminar a los enemigos, a los cananitas. Sin embargo, no los expulsaron muchas de las tribus, y dice que cuando Israel se sintió fuerte, hizo a los cananeos tributarios, mas no lo arrojó. El orgullo es algo que afectó a la nación de Israel, pero también el orgullo, y vamos a ver, hemos visto, para repasar simplemente lo del domingo pasado, qué pasa cuando el orgullo entra a dominar nuestro corazón. En primer lugar, la conquista fue detenida. No pudieron avanzar. Dejaron al enemigo y no pudieron tener la victoria que Dios les quería dar. En segundo lugar, el conocimiento fue desechado porque ellos sabían lo que tenían que hacer. Pero cuando uno es orgulloso, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Se transforma simplemente, como dice Santiago, en un oidor olvidadizo. Otra de las cosas del orgullo de Israel que nos afecta a nosotros hoy es pensar que uno puede controlar al enemigo. Que no pasa nada, que no tiene nada que ver que yo conviva con esto. Lo manejo. Eso es orgullo. Y también la conveniencia del enemigo, porque indudablemente que ellos tenían un beneficio por permitirles cohabitar con ellos, y era el hecho de someterlos a trabajos forzados, tener beneficios, tener algunas ventajas, como el pecado, que tiene su placer, pero es de corta duración. Y hay un punto que quedó del domingo pasado, que también es una manifestación del orgullo, que quiero desarrollar con ustedes en esta noche, y es que el orgullo nos lleva a desestimar la caída. El orgullo nos lleva a desestimar la caída. No pensamos que vamos a caer. El orgullo te dice, no pasa nada, no vas a caer. Y observen, porque en Deuteronomio capítulo 20, la palabra de Dios ya lo había advertido, porque ellos debían eliminar a los cananitas completamente. Deuteronomio capítulo 20, versículo 18. Nos dice la palabra de Dios:
¿Por qué había que exterminarlos? Dice, para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses, y no pequéis contra el Señor vuestro Dios. Y aquí claramente encontramos que si ellos no quitaban a los enemigos y desestimaban la caída, ellos iban a terminar siendo contagiados de sus costumbres abominables, paganas, de idolatría, y de esa manera iban a caer como pueblo bajo la ira de Dios. Si Dios nos pide algo es por una razón, no es porque es caprichoso. Él nos dice, quitalo, sacalo, no, si vos lo permitís, lo dejás, vas a terminar imitando sus abominaciones e idolatría. Y justamente fue lo que pasó históricamente más adelante cuando Israel se estableció, porque Israel primeramente se dividió como nación en las tribus del norte, las 10 tribus, y las 2 del sur, Judá y Benjamín. Y en el año 722, por su pecado, por su idolatría, fue llevado cautivo por el imperio asirio, que lo único que volvió fueron el grupo de mezclados judíos con los asirios, y habitaron los samaritanos, la parte norte. Y el sur, Judá y Benjamín, en el 586, fue llevado cautivo por Nabucodonosor, por el mismo pecado. Entonces, ¿por qué Dios nos dice, elimínalo, sacalo, no tengas nada que ver? Porque va a terminar llevándote a la caída. Y ellos desestimaron la caída por el orgullo. Y el orgullo tiene esa capacidad. Vamos a ver un pasaje en Proverbios. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra de Dios, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Un pasaje tremendo. Delante de la destrucción va el orgullo. ¿A qué nos lleva el orgullo? A la destrucción. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Erguido en el espíritu por el orgullo, nos va a llevar a la caída. Y justamente 1 Corintios, lo menciono simplemente, 1 Corintios 10:12, dice el apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Lo que prepara nuestra vida para la caída es el orgullo. Es cuestión de tiempo. Aunque nos autoengañemos, el orgullo nos precipita y nos prepara para la caída. Una terrible caída. Ahora quisiera ilustrar el pecado de orgullo con un ejemplo del Antiguo Testamento, y lo vamos a encontrar en 1 Samuel. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Samuel. Es interesante poder estudiar la vida de una persona para poder identificarnos muchas veces con esa persona. Y vamos a hablar acerca del ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y vamos a encontrar en 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, cuál es las evidencias del orgullo. Vamos a ver las evidencias del orgullo. Vamos a estudiar la vida de Saúl en este capítulo, y me gustaría que con la mano en el corazón, que cada uno de nosotros, los que estamos presentes, los que están conectados, podamos ser sinceros y a través de las acciones y actitudes de Saúl
poder ver si hay orgullo en nuestro corazón. La primera evidencia de orgullo en el corazón del rey Saúl fue la desatención a la palabra de Dios. Desatención a la palabra de Dios. Dios le va a pedir algo. En el capítulo 15, versículo 1 dice: Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Está atento a las palabras. Dios te ha puesto por rey. Ahora, Saúl, tenés que estar atento a lo que yo te quiero decir. Y vamos a ver que una de las cosas que lo llevó a la caída al rey Saúl, fue la desatención de la palabra. Es muchas veces que uno está sentado o está escuchando, pero la mente de uno está en otra cosa. El corazón de uno está lejos del lugar geográfico donde se encuentra. Estamos pensando quién sabe en qué. En lo que fue el partido, por ejemplo, hoy que hemos tenido el Superclásico, estamos ahí. Estamos con la tele, estamos conectados con otras cosas. Como una de las cosas que debemos combatir y que nos cuesta en este tiempo de pandemia, donde uno no se puede congregar presencialmente y hacerlo por Zoom o por Facebook en vivo como ahora, es el hecho de estar primero apagando todo, orando a Dios, preparando el corazón para que Dios me hable. Porque uno se distrae con facilidad y es muy fácil desentenderse de la palabra de Dios. Ahora, este fue la primera evidencia de orgullo en el corazón de Saúl. Vamos a ver Lucas 8:14. El Señor lo graficó con una parábola. ¿Cuál es la respuesta a la palabra? Hablando de la semilla que cae en distintos tipos de suelos. Y hay uno especialmente que identifica esta evidencia de orgullo en nuestro corazón y la encontramos en Lucas 8:14, que dice la palabra de Dios: y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Esta es la palabra que cae entre espinos. Está representando en esta parábola del sembrador. Dice que son ahogados, la palabra, por la preocupación, las riquezas, los placeres de la vida. Cuando nuestro corazón está lleno de otras cosas, no hay cabida para la palabra de Dios. Entonces una de las señales de alerta para ver que hay orgullo es que ya no tenemos la atención y el interés por la palabra. Cuando, como dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé cuando recién nace llora, grita por el anhelo que tiene de la leche materna, porque de ello depende su vida. Pero el tema es que cuando uno va pasando el tiempo, los años, ya cree que no necesita esa leche, que no es tan importante. Y una de las señales y evidencias de que nos estamos apartando de Dios es justamente que estamos lejos. Desatención por la palabra, desinterés por la palabra. Y empezamos a alejarnos del libro de Dios. ¿Cómo está el libro? ¿Cuán cerca está de tu vida? ¿Está esta evidencia en tu corazón si eres honesto? Y si estás alejado o alejada de la palabra, desatendiendo la voz de Dios,
acordate que esta es una primera señal de que el orgullo está ganando tu corazón. Y delante del orgullo está la caída y está la ruina. La segunda cosa que veo en el corazón y en la vida de Saúl, la segunda evidencia de orgullo, primero desatención por la palabra, en segundo lugar, dejar de seguir al Señor. Acuérdense que Saúl fue colocado porque Dios lo escogió. Samuel, el sacerdote, profeta y juez de Israel, era el supervisor espiritual y lo amaba a Saúl, lo amaba y han compartido muchas cosas. Y él se preocupaba y se ocupaba por el bienestar del rey espiritualmente. Acuérdense que Samuel era la boca de Dios, el profeta es boca de Dios, era sacerdote el que intercedía por los hombres delante de Dios. Y era juez en el sentido de juzgar las causas conforme a la palabra para impartir justicia en la nación. Esa era la función de Samuel. Ahora, ¿dónde observamos que primero empieza la desatención, pero en segundo lugar, dejar de seguir al Señor? Lo dice 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Y acá está hablando Dios directamente. Está hablando con Samuel acerca de Saúl. Y dice Dios: me pesa haber hecho rey a Saúl. Observen, porque ha dejado de seguirme. Ha dejado de seguirme. La carrera cristiana no es una carrera de 100 metros, sino es una maratón extenuante hasta llegar al final. Y muchos comienzan bien, todos hemos empezado bien. Con ese amor, la pasión por la palabra, siguiendo al Señor como lo más importante. Y Dios, que conoce el corazón y no miente, dice a Samuel, el profeta, el sacerdote, le dice: porque ha dejado de seguirme. Saúl me ha dejado de seguir, Samuel. Ya no es el que era. Ya cambió su corazón. Está enorgullecido. Y cuando uno habla de dejar de seguir al Señor, me hace recordar también un ejemplo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, de un hombre que también se creía que era indestructible. Un hombre que se sentía completamente que no podía fallar ni caer. Cuando el Señor declaró que todos lo iban a abandonar, él dijo: no, Señor, aunque todos te abandonaren, yo no lo voy a hacer. Y si tengo que ir a la cruz con vos, voy a morir, estoy dispuesto, dijo Pedro. Pero esa misma noche el Señor le dijo: esta noche me vas a negar 3 veces que me conoces. Qué bárbaro, ¿no? Y vamos a ver cómo comienza ese proceso de dejar de seguir al Señor. Lucas 22, versículo 54, dice: y habiéndolo arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Observen al final: mas Pedro le seguía de lejos. Pedro ya está siguiendo al Señor de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Ya no está con los discípulos, ya está calentándose en el fuego del mundo y está más cerca y más cómodo con aquellos que estaban en contra del Señor. Observen: y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también este estaba con él. Lo van a señalar como discípulo. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. Un poco después, otro, al verlo, dijo: tú también eres uno de ellos.
Pero Pedro dijo: hombre, ¿no es cierto? Pasada una hora, otro insistía diciendo: ciertamente, este también estaba con él, pues él también es Galileo, por el acento, ¿no? Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro la palabra del Señor, como lo había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Un hombre que dejó de seguir al Señor. Qué fácil es dejar de seguirle. Empezamos a seguir otras cosas que nos interesan y nos ocupan más, porque ya Dios no es lo más importante, porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, sino que alguien está robándose el amor y la fidelidad que le corresponden a Cristo. Y entonces uno comienza a dejar de seguir al Señor. La tercera evidencia de un corazón que está lleno de orgullo es la desobediencia a la palabra. Primera Samuel. Vamos a ver que, para entender un poquito qué era lo que le pidió Samuel a Saúl, en el versículo 2 dice: así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que le hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino, mientras subía de Egipto. 1 Samuel 15:2. Ve ahora, ataca a Amalec, destruye por completo todo lo que tiene, no te apiades de él, antes bien da muerte, tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Destruye a Amalec, porque se opuso cuando Moisés estaba subiendo para ir a la tierra prometida. Se le opuso y peleó contra Israel. Desde ahí Dios le señaló para destruirle futuramente, y siempre iba a haber una guerra entre Amalec e Israel. Entonces, como él es el rey, Dios le dice: tenés que ir contra Amalec. ¿Ven? Lo mismo que hacía Israel: destruye a estos enemigos, elimínalo por completamente. Entonces la palabra era clara lo que Dios le pidió a Saúl. No era muy complicado, era clara la palabra. Pero vamos a ver, en el versículo 8 nos dice, después de haber escuchado este mandamiento, dice el versículo 8: pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos, de todo lo bueno, y no quisieron destruirlo por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. ¿Qué le dijo Dios? Destruye todo, aniquila todo, mata todo, hombres y animales. Y acá, cuando él viene de la victoria, se trae al rey, se trae los bueyes, se trae las ovejas, se trae lo mejor de Amalec lo traía, en una completa desobediencia a la palabra de Dios. Y lo dice en el versículo 11. También el Señor dice: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme, ya lo hemos visto, y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Claro, porque lo amaba el sacerdote al rey. Y le está diciendo: mirá, que Saúl ya no me sigue, ya no me obedece, ya no tiene atención a la palabra. Y Saúl está yendo rumbo a la caída. Desestimar la caída. El orgullo nos dice que podemos seguir un poquito más y no va a pasar nada.
dale que va, no frenes, acelera. Otros han fallado, tú no vas a fallar, te dice el orgullo. Otros han caído, tú no vas a caer. Y eso realmente es tremendo. Ahora, no solamente cuáles son las evidencias de orgullo en el corazón de Saúl, la desatención por la palabra, dejar de seguir al Señor, desobediencia a la palabra, pero hay otra cosa que me impacta de la vida de este hombre. Por eso es tan lindo estudiar, porque uno muchas veces, si es sincero, se va a identificar con el rey. Y el cuarto punto nos habla de, se van a reír el título, pero es el divismo de Saúl. ¿Qué te parece, Sandra? El divismo. ¿Qué es la palabra divismo? La idea es que él realmente quería ser un personaje famoso. No estaba tanto preocupado por obedecer y darle la gloria a Dios, sino por ser él un personaje, un divo, un personaje famoso, un narcisista. Era Saúl, amador de sí mismo. Y vos me decís, ¿cómo, Luis? ¿En qué te basás para decir que el rey Saúl era un divo? Se creía. Porque cuando viene de la victoria de derrotar a Amalek, nos dice, observen en 1 Samuel 15, versículo 12, dice, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, observen acá, Saúl ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Y dando la vuelta ha seguido adelante, bajando a Gilgal. Así que madrugó, el tipo madrugó, Saúl el rey, ¿para qué? Como cantábamos nosotros cuando éramos chicos, arena, cemento, para Saúl un monumento. El tipo era un ídolo, el tipo era su propio ídolo, él estaba enorgullecido por la victoria. Y entonces dice que se fue al monte Carmel, no es donde él tenía que ir, y aquí se levantó un monumento para sí. Y esto es una real señal de una persona vanagloriosa, narcisista, que se creía un personaje famoso, que no estaba interesado en la gloria de Dios, sino en la gloria de sí mismo. Tuvo tiempo y madrugó para darse primero la gloria a él y después venir al encuentro con el sacerdote Samuel. Hermanos, donde uno va cuando tiene la victoria es donde es revelado nuestro corazón. Después que él viene, fíjense en el versículo 15:7 nos habla, dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Seur, que está al oriente de Egipto. ¿Dónde vamos cuando tenemos una victoria? ¿Dónde vamos cuando las cosas nos salieron como queríamos? Observen, la persona orgullosa como Saúl, primero va al monte, como dice aquí, al monte Carmel, a levantarse para sí un monumento, antes de ir, que el hombre humilde va a Gilgal a levantar un altar para agradecerle a Dios. El orgullo levanta monumentos para sí, mientras que la humildad levanta altares para darle la gloria a Dios. Él fue a Carmel, ¿para qué? Para hacerse un monumento. Y después que cumplió con lo que él quería, después que hizo su monumento, ¿qué les parece? Vino al encuentro con el sacerdote Samuel. Y esa es una evidencia del orgullo. La persona orgullosa se ama a sí mismo. Como dice la palabra de Dios en Timoteo, amadores de sí mismo. Justamente fíjense en Ezequiel.
alguien que cayó por el orgullo de su corazón, un querubín que Dios creó en perfección, en hermosura y sabiduría, nos dice Ezequiel 28:17, ¿cuál fue el pecado que derribó al lucero del cielo, lo echó a tierra y cayó y se transformó en Satanás? Observen en el versículo 17 del capítulo 28 de Ezequiel. Dice la palabra: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes. Está hablando de la caída de Lucero, el querubín protector que Dios creó. Se llenó de orgullo su corazón y eso trajo su caída. Delante del orgullo va la caída y delante de la soberbia la destrucción. Este proverbio es magnífico, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la persona que es orgulloso? Siempre se ama a sí mismo, siempre busca la gloria, la fama y que siempre lo observen y que siempre lo estén alabando. Muchas veces en las redes sociales uno puede ver cuál es el fondo de pantalla que ponemos. Y ahí te vas a ver muchas veces revelado qué es lo que vos le das más valor. Y ahora ya sé que muchos van a sacar el fondo de pantalla y van a sacar y decir, no quiero que me agarre. Pero me contaba una vez un hermano que él tenía un auto muy lindo en esa época que me contó, estuve charlando con él, estuvimos teniendo una charla, un ex compañero, y me habló como 15 minutos y 20 minutos de un auto que tuvo, que era full, que tenía aire, levantavidrio, dirección. Y yo cuando lo escuchaba hablar, dice que después tuvo un choque y se hizo pedazo el auto. Pero yo me di cuenta ahí charlando que cuál era su valor más importante. Y que muchas veces un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Y en el caso del orgulloso es su propia persona. El yo está sobre todo. Porque yo. San yo. El santo del orgullo, ¿no? Estamos siempre hablando de nosotros mismos. Y siempre queremos nosotros saltar y resaltar. Y no buscamos la gloria de Dios. Esto fue lo que le pasó a Saúl. Vamos a ver uno más. El descarado Saúl, porque vemos lo que dice Dios, que él lo había dejado, que él era desobediente, que él no prestaba atención a la palabra, pero es descarado. ¿Por qué? 1 Samuel 15:13. Ahora ya se va a encontrar, después que vino de hacer el monumento del Carmel, va a bajar y va a ir a Gilgal, el lugar donde tendría que haber ido primero, y se va a encontrar con el sacerdote, observen. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas del Señor. Venía recontento, ¿no? Venía con una, ¿cómo anda? Bendición en victoria. Y miren lo primero que le dice, antes de nada: he cumplido el mandamiento del Señor. Lo he cumplido. Antes de charlar y preguntar nada, él dice, es descarado, ¿no? Yo he cumplido el mandamiento del Señor. Él viene de hacerse un monumento para sí, del Carmel. Viene de chorreando gloria propia, narcisismo y orgullo. Y dice, he cumplido con el mandamiento del Señor. Y eso es otra cosa que uno muchas veces esgrime en el orgullo. Uno cree y se autoengaña de que realmente está caminando bien con Dios. Y cuando a alguien le marca algo, vamos a ver. ¿Por qué es descarado? Porque él primero dice, he cumplido el mandamiento del Señor. En el versículo 15-20,
vamos a ver ese diálogo más adelante, pero dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Y uno en su orgullo se autoengaña pensando que uno no está tan mal, que uno está obedeciendo lo que Dios le pide, pero está tan lejos su corazón por el orgullo que uno llega a ser descarado, mentiroso, hipócrita, fariseo, que dice lo que la gente quiere oír, pero no la realidad de la vida en su corazón. Todos somos buenos cuando estamos en la iglesia, estamos con buena apariencia, nadie dice cosas raras ni malas palabras, nos vestimos bien, pero la verdadera espiritualidad, mi hermano, se nota y se demuestra en la intimidad. Cuando nadie te ve, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Ahora, hemos visto que Saúl era descarado, pero vamos a ver otra cosa interesante. Denunciar al pueblo. Otra cosa que hace cuando uno es orgulloso y lo quieren descubrir de que no es lo que dice la verdad. Observen cuando él dijo que había cumplido el mandamiento. Miren, la mentira tiene patas cortas. Versículo 15-14 de Samuel. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Si vos decís que cumpliste el mandamiento, claro, no podía tapar que traía los animales, lo mejorcito se trajo. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien nos señala un error y una cosa y una falta? Observen. Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas porque el pueblo, observen, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. Ahora, ¿qué va a hacer Saúl para no reconocer su pecado y su desobediencia? Es lo que hacemos todos. Le echamos la culpa a otro. ¿Quién era el rey? Él. ¿Quién era el responsable? Él. Y siempre el orgullo te va a llevar a no reconocer tu error, no hacerte cargo, inculpar, denunciar a otro. Él denunció al pueblo. Él dice, el pueblo perdonó. ¿Qué querés que haga? Yo no tengo nada que ver con estas ovejas y bueyes. Samuel, el pueblo perdonó. Las excusas que ponemos cuando pecamos. El orgulloso siempre tiene una excusa para no reconocer su error y su pecado. Y siempre digo esa frase que un día leyendo me impactó muchísimo, que dice, dale 5 minutos a un cristiano y hará de un pecado una virtud, lo convertirá en una virtud. Es casi que lo tenés que felicitar por lo que hizo. Y eso es señales y marcas del orgullo en el corazón. Denunciar al pueblo, poner excusas. ¿Qué dijo Adán cuando cayó? La mujer que me diste por esposa me dio. Cuando la encaró a la mujer, la serpiente me engañó. Miren si es viejo. El pecado, el orgullo y las excusas. Y el orgulloso siempre tiene excusas para no reconocer su error. Ahora, otra cosita más interesante. Él le va a dar como él quiere justificar, en primer lugar va a denunciar al pueblo, es decir, el pueblo ellos trajeron. Pero miren lo que dice el versículo 9. ¿Quién era responsable? Lo dice la palabra, 15:9. Pero Saúl, en primera persona, y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. ¿A quién atribuye la responsabilidad en primera persona? Saúl,
el pueblo quiere lo que quiere el pueblo, pero para eso está el rey, para establecer lo que Dios quiere. Pero entonces cuando a él lo señalan, él va a denunciar y va a excusarse diciendo, el pueblo, Samuel, el pueblo fue el que quiso traerlo. Ahora, hay una mentira acá, porque en el versículo 15, otra de las cosas que hacemos cuando pecamos, primero no lo reconocemos, nos excusamos, pero después espiritualizamos nuestro pecado. Observen. Dice, y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. Ahora, observen para qué. Para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. O sea, ¿para qué trajeron todos estos animales? Él va a mentir y va a espiritualizar su pecado. Lo trajimos para ofrecerlo a Dios. Claro, no los podía esconder. Pero si nosotros observamos en el versículo 21, Dios revela que los animales no lo trajeron para Dios. Dice el versículo 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Él dice eso. Pero realmente en el versículo 19, dice así, ¿por qué pues no obedecisteis la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Esa palabra te lanzaste sobre el botín quiere decir que ellos por codicia trajeron los animales. No lo trajeron para el sacrificio. Cuando lo agarró el sacerdote, lo encaró con todo eso, él dijo, no, primero el pueblo lo trajo, pero en segundo lugar, es para Dios. Es como que te hubieras robado un banco y diga, che, robaste. No, pero esta ofrenda es para la iglesia, para construir la iglesia. Mentira. Te lanzaste, dice, sobre el botín. Codicia en el orgullo, en el corazón del rey Saúl. Y para terminar, hermanos queridos, ¿a qué nos lleva el orgullo? A la caída. Desestimamos la caída. Hay desatención por la palabra. Dejamos de seguir al Señor. Desobediencia a su palabra. El divismo de ser nosotros lo más importante y ser personajes famosos. Descarado Saúl dijo, yo cumplí. Denunciamos a otro, ponemos excusa, pero por último, fue por su pecado desechado por Dios. Dios lo desechó como rey. Observen lo que dice versículo 22. Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Y observen, el prestar atención que la grosura de los carneros, cosa que él no prestó atención cuando en 15:1 le dijo, presta bien atención lo que te voy a pedir. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí está la sentencia divina. Observen, vos desechaste la palabra, yo te he desechado como rey. Se terminó el reinado de Saúl. Su caída fue estrepitosa y tremenda. Si seguiríamos estudiando la vida de Saúl, cómo terminó sus últimos momentos, de la peor manera. Perdió todo. ¿Saben por qué? Por desestimar la caída, porque no quiso reconocer el pecado del orgullo. Como Israel, nosotros hoy también estamos combatiendo y luchando en nuestro corazón, porque todos nosotros, si somos sinceros, somos orgullosos en lo profundo. Nos cuesta bajar la cabeza, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta decir me equivoqué, fallé, perdóname. No. Y esa actitud de orgullo nos lleva a la caída, como
lucero cayó y se convirtió en Satanás, el querubín protector. Entonces, es una alerta para nuestros corazones, para nuestras vidas, queridos hermanos, en esta noche, que el pecado de orgullo que afectó a Israel, que el pecado de orgullo que dominó a Saúl y terminó con su reinado en una forma triste y trágica, nosotros podamos hoy responder al llamado de Dios a poder humillarnos delante de su presencia, a poder quebrantar ese corazón que no se vaya endureciendo, porque si no Dios va a traer una disciplina tremenda y después no habrá con qué lágrimas volver para atrás. Por eso que Dios bendiga su palabra, hermano, y que podamos guardar esta palabra como una advertencia de no caer en el orgullo que nos lleva a la destrucción. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchísimas gracias.